Mi hermano me tiró a papá enfermo en la puerta riéndose. Cuídalo, enfermerita. Se quedó la casa creyendo ganar. No sabía que la casa estaba hipotecada y la fortuna real de 3 millones estaba escondida en el rancho. Cuando lo descubrió, vino furioso a exigir su parte. Le cerré la puerta. La enfermerita no mantiene parásitos. Todavía tenía la carta de la beca en el bolsillo del uniforme cuando doblé la esquina y vi la camioneta de Eduardo estacionada frente a mi casa. La carta llevaba una semana conmigo. La cargaba a todos lados como amuleto, como prueba de que 8 años de espera habían servido para algo. Beca OEA. Enfermería geriátrica. Santiago de Chile. 3 meses para el vuelo. Cada vez que la tocaba con los dedos sentía que el pecho se me abría un poco, como respirar hondo después de años aguantando. Eran las 11 de la noche. Venía del hospital con los pies hinchados y el uniforme oliendo a desinfectante. Solo quería ducharme, releer la carta una vez más antes de dormir. Imaginarme el aeropuerto. La llanta de la Raptor de Eduardo aplastaba el pasto de mi jardín. El motor encendido. Las luces altas. Mi cuñada Lupita empujaba la silla de ruedas de papá como quien termina un trámite. Pero no lo dejó en la entrada. Lo dejó en la tierra. Aventaron 2 bolsas negras desde la caja de la camioneta. Una reventó. Calcetines, camisas viejas, todo en el lodo. Lupita sacó el celular y empezó a grabar. Sonreía. Pero hubo un segundo, solo uno, donde su cara no sonrió. Como si algo adentro de ella quisiera decirme algo que la boca no podía. Lo vi y no lo vi al mismo tiempo. Cuídalo bien, enfermerita. La voz aguda, contenta. ¿Para eso estudiaste? No. Eduardo bajó la ventana sin apagar el motor. Oye, si te sobra algo del sueldo, cómprale gasas. Las que traía ya apestaban. Se rió. Arrancaron con Lupita grabando desde la ventana, como si fuera algo que necesitaban guardar. El olor de papá me golpeó cuando me acerqué. Vendaje sin cambiar. No sé hace cuántos días. Glucosa en 500. Me miró con una vergüenza que me partió el pecho. Quise decirle que no pasaba nada. No me salió la voz. Pasé la noche entera con él. A las 3 de la mañana, mientras le limpiaba las heridas, toqué la carta en mi bolsillo. Seguía ahí. Todavía era mía. ¿Por cuánto tiempo? No sabía. A las 7 llamé a Eduardo por dinero para la insulina. Contestó en altavoz con reunión de fondo. No me llames con tus dramas. ¿Para eso estudiaste? No. Risas. Colgó. Compré la insulina con mi dinero. No almorcé esa semana. 3 días después, mi jefa me citó a la oficina. Alguien había mandado fotos al comité de la beca. Yo durmiendo en turno, recortadas con cuidado para que no se viera a papá a mi lado. Solo yo con los ojos cerrados en uniforme, en horario laboral. Lo siento, Sofía. La beca requiere trayectoria impecable. El comité ya decidió. 8 años. Una foto anónima. 3 meses antes del vuelo. Me quedé sentada en el pasillo del hospital con la carta en las manos. La misma carta que hace una semana era una puerta. Ahora era solo papel. Pero lo que me quitó el sueño esa noche no fue la beca. Fue otra cosa. Las fotos las tomaron a las 3 de la mañana. Desde adentro del hospital. Solo 3 personas tenían acceso a esa ala a esa hora. Y una de ellas cenaba en casa de Eduardo cada domingo. Fui a su oficina a mirarlo a la cara. Necesitaba ver si era capaz de sostenerme la mirada después de lo que hizo. No solo pudo. Me presentó ante sus socios como si fuera el remate de un chiste. Mi hermana la enfermerita. Siempre con sus dramitas. 3 hombres de traje se rieron sin levantar la vista de sus laptops. Pero la cuarta persona en esa sala no se rió. Una mujer. Sentada en la esquina del sofá con las piernas cruzadas y un café que no había tocado. Traje gris, aretes discretos. Uñas perfectas. Me miró con una sonrisa que no era de lástima. Era de reconocimiento. Como si supiera exactamente quién era yo antes de que Eduardo dijera mi nombre. No supe qué hacer con esa mirada. La guardé. Eduardo me acompañó a la puerta con la mano en mi espalda, empujándome como se empuja una visita que se quedó de más. Ya vete. Tengo cosas importantes. Giré antes de salir. La mujer seguía mirándome. Eduardo le dijo algo al oído. Ella bajó la vista al celular. Él cerró la puerta. 5 días cuidando a papá con lo que tenía. 5 días sin dormir bien, aprendiendo a cambiar vendajes con tutoriales en el celular. Al sexto, a las 7 de la mañana, tocaron la puerta. No era doña Rosa. No era vecino. Era Eduardo. Con un notario, 2 policías y una orden de compraventa firmada años atrás.
cuando papá todavía estaba lúcido. Poder notarial. Legal. Completamente legal. 24 horas para desalojar. Aquí van a construir bodegas. Eduardo. Me puse entre él y la puerta. Es la casa de papá. Papá está adentro. No me miró a mí. Le habló al policía. Mi hermana está emocionalmente inestable. Aquí está la orden. Papá vive aquí. Yo lo cuido. Yo lo baño. Yo le pongo la insulina cada. Mi padre vive conmigo. Eduardo habló despacio, pronunciando cada palabra como si la dictara para un acta. Ella lo trajo sin autorización. Pueden verificarlo. Los policías me miraron. Uno de ellos saludó a Eduardo de mano. Licenciado, ¿problemas con la inquilina? No verificaron nada. Me sacaron. Saqué las cosas en 3 bolsas de basura. Las mismas bolsas negras que usaron para tirar la ropa de papá. Cargué a papá en brazos por la banqueta porque la silla no pasaba por el escalón roto de la entrada. Los vecinos miraban desde las ventanas. Nadie salió. Eduardo se recargó en la Raptor con los brazos cruzados. Esperó a que terminara. Luego sacó el teléfono y me fotografió. A mí, con papá en brazos. Las bolsas en el suelo, el uniforme puesto. Para el recuerdo. Me acerqué. No sé de dónde saqué la voz. Prometiste cuidarlo. Esa fue la condición. Papá te dio la casa, el negocio, todo, porque tú prometiste. Se acercó un paso. Bajó la voz para que solo yo escuchara. La condición era que yo me quedara con todo. Hermanita. Papá era el precio. Y tú acabas de pagarlo. Se subió a la camioneta. Arrancó sin voltear. Papá me miraba desde mis brazos con esos ojos que ya no entienden todo pero entienden lo suficiente. Le temblaba el labio. Perdón. Mija. No, papá. No. Doña Rosa nos metió al cuarto de servicio esa tarde. 800 pesos al mes, colchón y medio, una puerta tan angosta que la silla de ruedas no entraba. Metí a papá doblado, casi de lado, rezando que no se golpeara contra el marco. Lo cargué en brazos cada noche después de eso. Mis hombros dejaron de sentirlo como peso. Mi cuerpo aceptó que esto era la vida ahora. La clínica no me quiso de vuelta. El hospital regional fue el único que contestó. Limpieza nocturna. $4 la hora. 1 hora de camión de ida. 1 de vuelta. Le pagaba a doña Rosa 50 pesos diarios para que cuidara a papá mientras yo no estaba. Ella no pedía más. Yo no tenía más. Vendí el carro de mamá en la 3ª semana. El Suru blanco que ella manejaba al mercado los sábados. El que todavía olía a su perfume cuando abrías la cajuela. Lo vendí por la mitad de su valor porque necesitaba el dinero antes del viernes para la insulina de papá. El señor de la agencia me dio los billetes contándolos despacio, como si me estuviera haciendo un favor. Ella no pedía más. Yo no tenía más. Y aún así no alcanzaba. Esa noche Eduardo mandó mensaje. Una foto de la Raptor recién lavada. Vi que vendiste el carrito de mamá. Qué triste. ¿Te alcanza para el camión un mes? Emoji de risa. Luego otro mensaje. Mamá estaría orgullosa de lo práctica que eres. No contesté. Apagué el teléfono. Me acosté junto a papá y me quedé viendo el techo hasta que amaneció. Compré una libreta escolar en la papelería de la esquina, de esas con cuadros chicos. Empecé a anotar todo, cada dosis de insulina, cada curación, cada episodio de papá con hora y descripción. No sabía para qué. Solo sabía que si algún día alguien me preguntaba qué había hecho estos meses, iba a tener la respuesta escrita. Una semana después Eduardo apareció en el hospital. Con él venía la mujer del traje gris. Caminaron hasta que me encontraron trapeando el pasillo de urgencias. Eduardo llamó a un compañero que venía detrás. Mira, te presento a mi hermana. Estudió 6 años para esto. Se rieron. La mujer no se rió, pero le puso la mano en el brazo a Eduardo mientras caminaban hacia la oficina de la supervisora. No en el hombro, en el antebrazo, con los dedos abiertos. Ese tipo de toque que no es de socios. Desde esa visita mi supervisora me asignó los turnos más pesados. Nunca explicó por qué. Al limpiar su oficina el viernes encontré la tarjeta de Eduardo sobre el escritorio. Y debajo, un recibo de depósito. Pero el nombre de la empresa no era la de Eduardo. Era otro. Uno que no reconocí. Lo anoté en la libreta. Seguía viniendo. No a ayudar. A verificar que seguíamos donde nos había dejado. Una noche Eduardo entró al cuarto de doña Rosa sin tocar. Miró el vendaje sucio del talón de papá en mis manos, el algodón manchado, el olor a curación. Hizo una mueca. Se llevó 2 dedos a la nariz.
¡Qué asco! Miró a papá como si fuera un problema de logística. ¿No puede ir a un centro? Esto no es vida para nadie. Se fue sin esperar respuesta. Sin acercarse. Sin tocar nada. Eduardo nunca supo que ese talón tardó 3 semanas en sanar. Nunca preguntó. Para él ese tipo de cosas las hacían otros. Revisando los papeles de papá encontré una factura de luz a nombre de Eduardo en la dirección de la casa grande. Fui al registro público. 3 horas de fila. Hipoteca por $70,000. La firma de papá. Fechada hace 2 años. 2 años atrás papá estuvo hospitalizado por cetoacidosis 4 días. Yo lo llevé. Yo lo recogí. Busqué esa semana en mis apuntes del hospital. Los registros estaban ahí, archivados. Con su nombre y las fechas exactas. No pudo haber firmado nada. Se lo pregunté en un día de lucidez. Le mostré el papel. Me miró con los ojos claros, de los que tiene cuando el mundo vuelve a enfocarse. Yo no firmé nada ese día, mi hija. Estaba en el hospital. Tú me llevaste. Lo dijo sin dudar, sin buscar la memoria. Como quien carga algo desde hace tiempo y finalmente puede soltarlo. Para él era un recuerdo. Para mí era la pieza que cambiaba todo. Esa noche sonó el teléfono. Eduardo. ¿Ya terminaste de jugar a la detective? Ruido de calle. Un cigarro encendiéndose. Esta ciudad tiene 200 familias que se conocen desde la primaria. Tardé media hora en saber que alguien con mi apellido estuvo en el registro hoy. Silencio. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Con qué dinero? Se rió. Inténtalo. Sería lo más patético que he visto en mi vida. Pero entretenido. Colgó. No respondí. No tenía caso. Lo que sí tenía era un nombre que no se me iba de la cabeza. Notario público número 47. El mismo que certificó la firma falsa de papá. El mismo que le debía a mamá haber salvado a su hijo de la cárcel hace 15 años. Mamá me lo contó una noche sin detalles, solo como ejemplo de que los favores importantes no se olvidan. Si eso era verdad, el notario tenía una deuda que nunca pagó. Y mamá siempre decía que las deudas importantes no prescriben. Doña Cuca llegó un martes con café y chisme, como siempre. Pero esta vez se quedó callada un momento antes de hablar. Oye, mija, ¿tu papá tenía tierras en la sierra? Me quedé quieta. ¿Por qué? Escuché su apellido en el municipio. Algo de concesiones. No sé bien. Se encogió de hombros. A lo mejor no es nada. Esa noche, con papá dormido, saqué todos sus papeles. Buscaba algo que conectara con lo que doña Cuca había dicho. En cambio encontré otra cosa. Una factura. Farmacia oncológica. Nombre de mamá. La fecha, marzo. Mamá murió en diciembre. La leí 2 veces. No entendí. ¿Quién compra medicamento oncológico 3 meses después de que la paciente murió? La guardé sin respuesta. Seguí buscando. En el forro de una camisa vieja de papá, cosido con hilo azul cosido a mano, con puntadas de alguien que sabía coser bien había un sobre. Una dirección en la sierra. Un número de folio. Y una línea escrita con la letra de mamá. Para Sofía, cuando llegue el momento. Me quedé con el sobre en las manos. Mamá llevaba muerta meses. Pero seguía hablándome. No lo abrí. Todavía no. Lo apreté contra el pecho y miré el techo hasta que amaneció. El domingo tomé el primer camión hacia la sierra. 4 horas con la dirección escrita en la mano. 50 hectáreas que a primera vista no eran nada. Monte seco. Árboles pelones. Silencio. Caminé 1 hora sin encontrar más que piedras y espinas. Estaba por rendirme cuando vi el cableado. Postes de luz industrial escondidos entre la maleza. Demasiado nuevos. Demasiado gruesos para una zona donde no vivía nadie. Le mandé fotos a un compañero de ingeniería de minas que conocí en el hospital. Me llamó esa noche. Eso es concesión activa. Minera Links. Ve a la comisión de banca. Otro día perdido. 3 horas de espera. La funcionaria me dio información pública sin mirarme. Concesión activa desde 1998. Regalías acumuladas sin cobrar. El titular nunca había aparecido a firmar. Busqué a un extrabajador jubilado de la minera que doña Cuca conocía. Toqué su puerta 3 veces antes de que abriera. La primera me dijo que no sabía nada. La segunda no abrió. La tercera le puse un billete de $20 en la mano, $20 que eran mi comida de la semana. Me miró el billete. Miró la calle. Cerró la puerta detrás de mí. Esa cuenta tiene años juntando polvo. Hablaba bajito, como si las paredes escucharan.
El contador siempre ponía cara rara cuando preguntaban cuánto había. Nunca decía el número. Solo cambiaba el tema. Le mandé todo a mi compañero de ingeniería. Él sabía leer los registros públicos de regalías. 3 días después me llamó. Sofía. Una pausa larga. Siéntate. Dime. $3.300.000. No dije nada. Él tampoco. El silencio duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. 3 millones. Acumulándose desde 1998. Mientras mamá cosía sobres en forros de camisas. Mientras papá terminaba en el lodo de mi jardín. Mientras yo trapeaba pisos a $4 la hora. Y entonces lo entendí todo. Eduardo se quedó con la casa porque sabía lo que había debajo. Prometió cuidar a papá porque necesitaba su firma cerca. Lo tiró en mi puerta la misma semana de la beca porque necesitaba que yo estuviera ocupada, quebrada, sin capacidad de pelear. Destruyó mi trabajo, mi credibilidad, mi techo, todo para que cuando llegara el momento de firmar, yo no pudiera hacer nada. No quería deshacerse de un padre enfermo. Quería quedarse con la firma de un padre enfermo. Cada golpe, cada humillación, cada mensaje con emoji de risa, todo tenía un propósito. Dejarme sin dinero, sin techo, sin aliados. Sin capacidad legal de pelear. Porque si yo no podía pelear, Eduardo firmaba por papá y se quedaba con $3 millones. Papá no fue un estorbo que me tiró encima. Fue una pieza de ajedrez que movió a su posición. Para liberar los fondos hacía falta una sola cosa: fe de vida y firma presencial del titular. Papá. Si Eduardo llegaba primero con su poder notarial, se quedaba con todo. Me quedaban 15 días. Volví de la sierra a las 11 de la noche. El cuarto estaba oscuro. Prendí la luz. Eduardo estaba sentado en el colchón, junto a papá dormido. ¿Qué carajos haces aquí? Tranquila. Levantó una mano. Solo vine a platicar. Sal de mi cuarto. ¿Tu cuarto? Miró alrededor despacio. Las paredes descascaradas. El colchón en el suelo. La puerta que no cerraba. Sofía. Esto no es un cuarto. Esto es un closet con pretensiones. Me quedé en la puerta. Si gritaba despertaba a papá. Si me acercaba le daba el gusto. Te mandé seguir. Porque sé cómo piensas. Sacó un papel. Poder notarial firmado hace 3 años. La diferencia entre tú y yo es que yo pensé con 10 años de anticipación. Tú llevas 2 semanas jugando a ser detective. Caminó hacia la puerta. Antes de salir volteó. Ya sé que fuiste a la sierra. Ya sé que hablaste con el jubilado. Ya sé lo que encontraste. Me miró. Y aunque lo sepas, no puedes hacer nada. Porque no tienes dinero, no tienes abogado, y no tienes tiempo. Cerró la puerta. Al día siguiente mi supervisora me citó. Cara de lástima ensayada. Lo siento, Sofía. Demasiadas ausencias. Me entregó el último cheque. 10,000 pesos. Alcancé a ver en su escritorio la tarjeta de Eduardo. Y el recibo de depósito de la misma empresa que anoté semanas atrás en la libreta. Sin trabajo. Sin dinero. Sin forma de pagar el cuarto. 2 días después llegó la camioneta del DIF. Denuncia anónima por abandono de adulto mayor. 2 trabajadoras sociales. Una de ellas era amiga de Lupita, lo supe en cómo me miraba. Ya había decidido antes de entrar. Me mostraron pruebas. El video de Lupita del primer día, editado para que pareciera que yo recibía a papá tranquilamente. Las bolsas en el lodo cortadas. El olor de los vendajes cortado. Solo yo recibiendo una silla de ruedas como si fuera entrega de paquete. Saqué la libreta. Cada fecha. Cada dosis. Cada curación documentada. Me miraron como se mira a alguien que inventa excusas. El cuarto no es apropiado para un adulto mayor con sus condiciones. Es todo lo que tengo. Mi hermano me quitó la casa. Me quitó el trabajo. Su hermano es el apoderado legal y tiene los recursos para garantizar el bienestar del paciente. Eso es lo que importa, señorita. No quien tiene razón. Eduardo apareció 10 minutos después. Con el poder notarial en la mano. Como si hubiera estado esperando a la vuelta de la esquina. Porque estaba esperando a la vuelta de la esquina. Me puse entre ellos y papá con los brazos abiertos. No golpeé a nadie. Solo no me moví. Llamaron a la policía. El policía leyó el papel sin verificar nada. Señorita, puede cooperar o la detenemos por obstrucción. Antes de que subieran a papá, alcanzó a girar la cabeza hacia mí. Los ojos buscándome entre toda la gente. La voz quebrada. El rosario. Sofía. El rosario. No entendí. Solo sentí para que no se asustara más.
La puerta se cerró. Eduardo llamó a las 11 de la noche. Televisión de fondo, alguien riendo. ¿Ya cenaste? Nosotros pedimos sushi. Papá está feliz. Cama limpia, enfermera privada. Déjame hablar con él. Está sedado. El doctor dice que necesita descanso. Hizo una pausa que no era pausa. Era disfrute. Ha estado muy alterado preguntando por ti. Le dijimos que te fuiste a Chile, que conseguiste la beca. Se me heló la sangre. Le mostramos tu foto en el aeropuerto. Bueno, una foto tuya editada con una terminal de fondo. Lloró un poco, pero se durmió. La voz bajó un tono, casi tierna. Con su memoria fallando, eso es lo que se va a quedar, Sofía. Que su hija lo abandonó para irse a estudiar. Va a morir creyendo que la única persona que lo cuidó de verdad prefirió un título antes que él. Colgué antes de que terminara. Me quedé temblando. No de miedo. De una rabia tan limpia que dolía diferente a todo lo que había sentido antes. Me quedé sentada en el cuarto vacío. El colchón en el suelo. La silla sin nadie. Sin papá. Sin trabajo. Sin casa. Sin carro. Sin beca. Sin dinero. 10,000 pesos en el bolsillo. Eduardo me ofrecía $20,000 por rendirme. La parte de mí que llevaba meses sin dormir, la que todavía sentía el peso de papá en los brazos. Esa parte preguntó en silencio si no sería más fácil. Lo pensé más tiempo del que me gustaría admitir. Eduardo me citó en su oficina. Su abogado con los papeles listos. El cheque de $20,000 sobre la mesa. Firmas que renuncias a cualquier herencia y te vas. Sé práctica, Sofía. Lo miré a los ojos. ¿Cuánto valen las tierras, Eduardo? ¿3 millones? ¿Y me ofreces 20,000? No cambió la cara. Al banco le dijiste que papá firmó sano y capaz. Al DIF le dijiste que estaba tan mal que yo no podía cuidarlo. Dejé la pregunta flotando. ¿Cuál de las dos versiones le explicas al notario? Su abogado levantó la vista. Eduardo tardó medio segundo de más en responder. Ese medio segundo lo dijo todo. Nos vemos el viernes. Papá va a firmar para mí. Con notario, con médico, con testigos. Todo limpio. Se reclinó. ¿Tú qué traes, Sofía? ¿Tu libretita de enfermerita? No respondí. Salí. Esa noche tocó a mi puerta Lupita. Labio partido. Ojo hinchado. La mirada de alguien que llegó al fondo y ya no tiene nada que proteger. Me extendió su teléfono con la mano temblorosa. Mensajes de Eduardo ordenándole paso a paso cómo editar el video del primer día. Y debajo. Una carpeta. Original sin cortes. Me rompió la boca cuando le dije que no quería seguir mintiendo. ¿Por qué me lo traes? Tardó en responder. Miró el suelo. Esta mañana tu papá preguntó si tú estabas bien. Con los ojos perdidos, sin saber dónde estaba. Y aún así preguntó. Levantó la vista. ¿Quién hace eso, Sofía? ¿Quién pregunta por alguien que supuestamente lo abandonó? No respondí. No hacía falta. Le pedí que viniera el viernes. No le conté nada más. Después de que se fue, revisé los mensajes del teléfono de Lupita. Y ahí estaba. Un mensaje reenviado por error. No era para Lupita. Era de la mujer del traje gris para Eduardo. Ya casi cerramos, mi amor. Cuando firmes nos vamos juntos. Dile a tu esposa lo que quieras. Bajé el teléfono. Lo volví a levantar. Leí la línea otra vez. Los 3 millones no eran para la familia. No eran para el negocio quebrado. Eran para Eduardo y su amante. Para desaparecer. Lupita no era la esposa. Era otro peón. Igual que papá. Igual que yo. Cerré el teléfono. Cerré los ojos. Algo había cambiado en mí estos meses y no lo había notado hasta ese momento. Antes sus amenazas me hacían temblar. Ahora solo me hacían pensar más claro. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí rápido. El viernes amaneció con niebla. Me puse el uniforme limpio que guardaba para entrevistas que nunca llegaron. Doña Rosa me hizo café sin decir nada. Me miró tomarlo como si quisiera guardar la imagen. Ten cuidado, mija. Ya no hay tiempo para cuidado, Doña Rosa. Ahora toca pelear. Metí la carpeta en una bolsa de plástico. La libreta en el bolsillo del pecho. Y salí. 3 camionetas con placas de la capital estacionadas afuera. La puerta abierta, porque Eduardo no necesitaba cerrarla. Ya había ganado. Entré. Eduardo estaba en el centro de la sala. Traje oscuro. Manos en los bolsillos. Esa sonrisa suya de hombre que nunca ha perdido nada importante.
4 abogados de la capital en el sofá con laptops abiertas. Ni levantaron la vista cuando entré. Para ellos yo era el último trámite antes del almuerzo. La mujer del traje gris estaba al fondo. Piernas cruzadas. Bolsa de diseñador en el regazo. Miraba su celular sin levantar la vista. Como si todo esto fuera un trámite que ya tenía resuelto. Papá estaba en silla de ruedas junto a la ventana. Pijama limpia. Ojos perdidos. Sedado. Me buscó cuando entré. Lo vi en cómo giró la cabeza despacio hacia la puerta, como si algo adentro suyo supiera que yo estaba ahí aunque sus ojos no me encontraran del todo. Me buscó. No me encontró. Mira quién vino. Eduardo abrió los brazos. Justo a tiempo para ver cómo termina esto. Hermanita. No respondí. Me quedé junto a la puerta con la bolsa de plástico. El notario de Eduardo llegó puntual. Maletín de piel, corbata azul. Cara de hombre que ha firmado cosas que no debería y aprendió a dormir bien de todas formas. Acomodó los papeles sobre la mesa con movimientos de rutina. Eduardo empujó los documentos hacia papá con 2 dedos. Firma aquí, papá, para proteger las tierras de la familia. Es un trámite. Papá agarró la pluma. La mano temblando. La punta tocó el papel. Entonces tocaron la puerta. Un hombre entró con maletín de la capital, credenciales laminadas y cara de alguien que no vino a hacer amigos. Mi notario. Eduardo se congeló. Medio segundo. Pero lo vi. ¿Quién lo llamó? Yo. Mi notario ni lo miró. Le habló al cuarto entero. Fui contratado para verificar la capacidad mental del firmante. Cualquier cesión de bienes de este valor sin verificación independiente puede impugnarse en su totalidad. Pausa. Sin drama. Y el notario que la autorice arriesga su cédula, sus registros y su libertad. El notario de Eduardo cerró los ojos un segundo. Los abrió. Asintió despacio. Eduardo me miró. ¿Crees que un notario de provincia cambia algo? Tengo 4 abogados de la capital. Hermanita. ¿Tú qué tienes? ¿Tu bolsita de plástico? Se rió. Sus abogados no se rieron. Mi notario se sentó junto a papá. Le hizo preguntas básicas. Despacio. Con paciencia. Papá respondía lento. Pero respondía. Cada palabra clara. Cada respuesta completa. Los ojos enfocados. Presentes. Ahí. Eduardo frunció el ceño. Apenas un gesto. Pero lo vi. Papá no estaba sedado. La dosis de las 8 nunca llegó. Eduardo nunca verificaba lo que hacían las sirvientas. Eduardo esperó a que terminara el cuestionario y volvió a empujar el documento. Firma aquí, papá. Ya hablamos de esto. Primero voy a leer el documento en voz alta. Di un paso hacia la mesa. Para que todos entendamos exactamente qué firma. No es necesario. Estás haciendo el ridículo. Es su derecho legal. Mi notario. Sin levantar la vista. Eduardo no pudo negarse. No delante de 2 notarios y 4 abogados que ya estaban escuchando. Empecé a leer. Despacio. Cada palabra. Llegué a la página 3. Cesión total y perpetua del predio rústico San Lorenzo y todos sus derechos accesorios, incluyendo usufructos, concesiones y derivados. Me detuve. Levanté la vista hacia Eduardo. Suena aburrido, ¿verdad? Predio rústico. Suena a tierra seca. Es tierra seca. Sofía. Firma ya. Lo que Eduardo olvidó adjuntar. Interrumpió mi notario, sacando una hoja con el sello de la Comisión de Minería. Es el anexo técnico de valoración del predio rústico San Lorenzo. Empezó a leer él. Voz firme. Concesión minera activa Links. Regalías acumuladas pendientes de cobro. $3.300.000. Silencio absoluto. Uno de los abogados levantó la vista de su laptop por primera vez en toda la mañana. Papá levantó la cabeza. ¿3 millones? La voz un hilo. ¿De qué tierras habla este papel, Eduardo? Son números técnicos, papá. No significan. Yo los verifiqué esta mañana. Mi notario puso otro documento sobre la mesa. Llamé a la Minera Links. Confirmaron el monto. Y confirmaron que el plazo para presentar la firma del titular vence hoy a las 5 de la tarde. Eduardo miró a sus abogados buscando respaldo. Uno cerró su laptop. Luego otro. Luego el tercero. Sin decir nada. Sin mirarlo. Doña Cuca estaba junto a la pared con los brazos cruzados. No supe en qué momento entró. El notario jubilado del pueblo, el mismo al que Eduardo arruinó 15 años atrás, estaba parado junto a la ventana con los ojos más despiertos que le había visto en años. Y Lupita estaba en la puerta de atrás. Quieta. Mirando a Eduardo sin parpadear.
Algo se rompió en su cara. No miedo todavía. Algo peor. La primera duda real de toda su vida. ¿Qué hace ella aquí? La voz un tono más baja. Lupita. Vete. Lupita no se movió. Doña Cuca. No levanté la voz. Doña Cuca sacó el celular del delantal. Le dio play como quien pone música de fondo en una cocina. El audio llenó la sala. Golpe. Perra traidora. Llanto. Si le dices algo a Sofía mañana, te juro que te mato. Nadie habló. Nadie se movió. El último abogado cerró su maletín. Se paró. Salió sin despedirse. Lupita. Mi notario, con voz neutra. ¿Desea presentar cargos formales? Ella asintió, llorando, pero sin dudar. Me volteé hacia la mujer del traje gris. Seguía sentada. La bolsa de diseñador en el regazo. Los ojos calculando si todavía podía salir de esto sin mancharse. ¿Usted también quiere firmar algo? La miré directo. Porque tengo un mensaje suyo donde le dice a Eduardo que cuando firme, se van juntos. Que le diga a su esposa lo que quiera. La mujer se levantó. Eduardo la miró. Ella no lo miró. Agarró su bolsa, caminó hacia la puerta, y salió sin decir una sola palabra. Eduardo la vio irse. Y ahí sí. Ahí vi el miedo. Dame la libreta, mija. Papá. La voz quebrada pero los ojos claros. Se la puse en las manos. Empezó a leer en voz alta. Muy bajo. Como si cada línea le costara. Glucosa en 500. 3 de la mañana. Sofía estuvo despierta toda la noche esperando que bajara. Pasó la hoja con los dedos temblorosos. Vendaje en talón derecho cambiado 2 veces. Infección contenida. Otra hoja. Episodio de confusión a las 4 a.m. Le canté hasta que se calmó. Se detuvo. Levantó la vista hacia Eduardo. No con rabia. Con algo mucho más definitivo. ¿Le cantaste? Me preguntó sin voltear. Sí, papá. ¿Cuántas veces? Las que hicieron falta. Tú me lavaste el pelo cuando ya no podía hacerlo solo. Silencio. ¿Tú me pusiste los calcetines esas mañanas que no encontraba el equilibrio? Silencio. ¿Tú eras la que llegaba de noche oliendo a hospital y aún así me calentabas la cena? El silencio de Eduardo fue la respuesta más larga y más honesta que había dado en su vida. Papá cerró la libreta. La sostuvo contra su pecho con las 2 manos, los nudillos blancos. Quiero firmar. Pero no lo que él trajo. Mi notario le extendió el documento de revocación. Papá tomó la pluma. Firmó sin temblar. El nombre completo, claro y entero sobre la línea. Por primera vez en meses, con la mano firme. Esto no termina aquí. Eduardo. La voz ronca. Voy a apelar. Tengo recursos, tengo contactos. Las pruebas ya están en la fiscalía. Lo interrumpí. Las entregué el jueves. Fui directo después de contratar al notario. Antes de venir aquí. Lo vi procesar. Vi el momento exacto en que calculó y el cálculo no dio. La hipoteca falsa. Los mensajes de hostigamiento. El audio. El video original de Lupita. Y el mensaje de tu socia. Hice pausa. Saliste de mi cuarto el jueves creyendo que me habías destruido. Yo salí a entregar las pruebas. Tu negocio está quebrado, Eduardo. Lo sé desde hace meses. Los 3 millones no eran para la familia. Eran para ti y para ella. Para desaparecer y dejar a Lupita. A papá y a mí con las cenizas. Eres una. Se detuvo. Respiró. Eres una sirvienta. Siempre fuiste una sirvienta. Me volteé hacia la puerta. Sin mirarlo. Y tú siempre serás el hombre que perdió 3 millones de dólares por no saber cambiar un vendaje. Salí. La niebla se había ido. El sol entraba limpio entre los árboles. Doña Rosa esperaba en la banqueta con café recién hecho. Papá me tomó la mano desde la silla. No dijo nada. Solo la apretó. Así supimos los dos que ya había terminado. 6 meses después, Eduardo sigue en prisión preventiva. Fraude, falsificación de firma, violencia intrafamiliar. La mujer del traje gris cayó con el cómplice directa en la sesión fraudulenta. Sus socios lo abandonaron la misma semana que su foto salió en las noticias. Ese hombre de traje oscuro esposado en la puerta de su propia oficina. El mismo traje del viernes. Lupita pidió el divorcio por WhatsApp un martes a las 2 de la tarde. Le dieron custodia completa. Con las primeras regalías pagué la hipoteca de la casa grande. La recuperé después de 8 meses de proceso judicial. Le puse rampa, baño adaptado, cuarto para papá. Él duerme ahí ahora. En su cama de siempre,
con su cobija de siempre, con la libreta sobre el buró porque él mismo pidió tenerla cerca. La beca OEA llegó reactivada en noviembre. Un sobreoficial con mi nombre, la misma convocatoria que Eduardo destruyó. Lo sostuve un momento. Pasé el pulgar por mi nombre impreso como si pudiera sentir los 8 años metidos ahí. Miré a papá dormido al sol en el jardín. La guardé en el cajón. Pagué la universidad privada con regalías. Enfermería geriátrica. Clases en línea para no dejarlo solo. Esta vez la carrera era mía, no de un comité. El suru lo encontré en una agencia de usados en las afueras. Él mismo. Placa, color. La rayadura en la defensa que mamá le hizo en el estacionamiento del mercado. Lo estacioné donde Eduardo estacionaba la Raptor. Papá lo vio desde la ventana y me preguntó si mamá había ido al mandado. Sí, papá. Fue al mandado. Un martes de enero me encontré a Lupita en el súper. No nos habíamos visto desde el viernes. Traía una caja de cartón con las manos y los ojos en el suelo. Esto era de tu mamá. Eduardo lo tenía escondido en el fondo del closet. La miré. Todavía tenía la cicatriz en el labio. ¿Cómo estás, Lupita? Mejor. Levantó la vista. Los niños preguntan por tu papá. Que vengan cuando quieran. Asintió. Se fue sin decir más. No hacía falta. Abrí la caja en el carro. Adentro estaba el rosario. Completo. Las cuentas azules sin romper, el crucifijo sin rayar. Lo toqué y escuché la voz de papá quebrada en aquella puerta. El rosario, Sofía. El rosario. Ahora entendía. No pedía que rezara. Pedía que lo encontrara. Debajo del rosario, una carta doblada en 4. Fecha, 1995. Letra de mamá. La leí sentada en el jardín esa tarde. Papá dormía al sol en su silla. Su mano había caído sobre mi rodilla sin que ninguno de los dos lo planeara. Mamá escribía sobre una noche de 1987. Yo tenía 5 años. Papá había llegado del rancho con fiebre de 40. Eduardo dormía. Mamá se quedó dormida en el sillón. Y cuando se despertó a las 3 de la mañana, me encontró sentada junto a papá con un trapo mojado en la mano, cambiándole el trapo en la frente cada vez que se calentaba. 5 años. Sola en la oscuridad. Sin que nadie me lo pidiera. Desde esa noche supe que tú eras distinta, Sofía. No porque seas mejor, sino porque tú cuidas lo que otros ni ven. Cuando te llamen enfermerita, no te enojes. Es el único título que de verdad importa. Te quiero, mamá. Doblé la carta. Entonces entendí la factura de marzo. La farmacia oncológica. Mamá ya no compraba medicamento para ella, compraba tiempo. Iba cada mes para que nadie sospechara. Y ahí dejó los papeles de la concesión con alguien de confianza. Siguió yendo 3 meses después de muerta porque las compras estaban programadas. Mamá no solo me dejó un camino. Lo pavimentó sabiendo que no iba a estar para verme caminarlo. Puse la carta junto al rosario. Le tomé la mano a papá. Él abrió los ojos, me miró, y sonrió. Esa noche cerré la puerta de mi casa, con rampa y todo, y dormí bien por primera vez en mucho tiempo. La enfermerita ganó.